Bueno, agradeciéndoles nuevamente el cariño de estar aquí, a los que están en internet y los que estamos aquí. Bueno, vemos acá en esta bandejita que vemos. 3 huevos. Dos huevitos. Bueno, solo trajimos 2 huevitos, pero vamos a suponer que esto es una canasta de huevos. ¿Ok? Y hoy vamos a hablar sobre una aplicación que el tema tiene que ver con esto. Canasta de huevos. ¿Por qué me están mirando así? Están como cuando vieron los huevos ya se como que preocuparon. Pero esto nos va a servir para entender lo que hoy el Señor quiere hablarnos. Vamos a dejar por ahora los huevitos aquí quieticos. No se quedan ahí, ¿no? Y vamos a prepararnos para esta noche maravillosa. Miren, familia, yo bendigo a Dios por esta situación. Porque siempre habrá motivos y siempre habrá disculpas. Pero esta es la lucha que tenemos que plantear, y es la lucha que tenemos que plantear en nuestra propia vida. Son los desafíos. Y los desafíos son los que nos permiten movilizarnos a cosas diferentes. Y este mensaje, el de hoy, y bendigo a Dios, aún viendo tantas sillas vacías, yo bendigo a Dios porque esta va a ser una linda oportunidad para que probemos lo que el Espíritu Santo puede hacer. Cuando alguien está encendido e incendiado, cuando alguien tiene bien claro el fuego del Espíritu en su corazón, no hay nada que lo pueda detener. Y ese es el desafío. Vamos a ver en usted que está aquí, es la oportunidad para no dejar que esto que usted está escuchando y esto que Dios nos está llamando, lo deje pasar. Y bendito sea Dios. Por eso este mensaje es para aquellos que, como Fares, ¿se acuerdan de Fares? Aquel niño que estando en el vientre de su madre, estaba con su hermano, mellizos, y su hermano sacó la mano, ya para nacer, y de pronto volvió y la metió. Y después de que la metió, entonces, él, Fares, dijo, esta es mi oportunidad. Mi hermano iba a salir primero, sacó la mano y volvió y la metió. Pues ahora es mi oportunidad para nacer. Se violentó, peleó en el vientre y salió. ¿Qué le dijo la partera? La partera le dijo, grande brecha te has abierto. Yo no sé de dónde salió el término, al menos el que usamos en Colombia, sacó la mano. ¿Han escuchado? Sí. Lo usamos. Yo creo que de ahí viene. Sacó la mano y después la metió. Es como quedarse a mitad de camino. Y ese es el espíritu de lo que el Señor quiere en este momento para hombres y mujeres que quieran abrirse brecha. Una brecha grande con el Espíritu Santo. Y el desafío es a que conozcamos cómo es el Espíritu Santo en medio del reino. Esto es para los que han decidido cambiar, ¿qué cosas? Su lenguaje, ¿qué más? Su mentalidad y su criterio. Que quieren cambiar y quieren arriesgarse a meterse en el río de Dios. Con 1, 2, 3 que se atrevan a creer eso, vamos a ver cosas grandes. Todo aquel que quiere entrar a operar en el reino de Dios debe entonces decidirse a jugársela con el Señor. Y les estamos invitando a que sigamos en esta sintonía. Y para esto hay 2 enemigos. Hoy vamos a hablar de 2 enemigos que no nos permiten ver cosas grandes en nuestra vida. Vamos a ir a 1 de Timoteo, por favor, capítulo 4, después de los evangelios, primer libro de primera carta de Pablo a Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Vamos a hablar de 2 enemigos que no nos permiten operar en el reino como Dios quiere, como Él realmente espera que usted y yo lo hagamos. Recordemos que todos hemos estado esperando, queremos el poder, queremos ver cosas grandes, transformaciones en nuestra vida, pero hay 2 enemigos y de eso vamos a hablar hoy para que podamos tomar decisiones. Dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16, dice,
ten cuidado ¿de quién? Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Es importante que usted y yo entendamos que ¿quién es nuestro peor enemigo? ¿Quién es tu peor enemigo, Lilianita? Tú misma. Yo mismo soy mi peor enemigo. Uno normalmente tiene la tendencia a estar buscando enemigos. Mi mujer, mi marido, la suegra, el suegro, el jefe, mi hermano, mi papá, mi no sé qué tan. ¿Qué dice la Biblia? Ten cuidado de ti mismo. Dice además aquí que también hay que tener cuidado ¿de qué? De la doctrina. O sea, ten cuidado de que te dejes engañar. Ten cuidado de estar creyendo cosas que no son ciertas. Pero en esta noche vamos a trabajar esa primera parte. Ten cuidado de ti mismo. Ese es el punto que nos vamos a centrar. Yo quiero que usted piense en esto, este principio que estamos edificando para las grandes cosas que van a venir. Si usted se atreve a creerlo, si usted se atreve a considerarlo y a dejarle al Espíritu Santo que vengan grandes cosas. El principio es este. ¿Usted cree que Dios permite lo que usted permite? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos y ya en algunas otras oportunidades hemos estado planteando eso. ¿Usted cree que Dios permite lo que usted permite? Muchos tenemos en la cabeza el engaño de pensar y creer que no, que Dios no permite un mal para mí, o que Dios no permite. Mire, si yo he decidido tirarme aquí por la ventana, la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios? Nada. Dígame. Nada. No. Tírese y ve a ver lo que va a pasar. Ahí quedó. Es sencillo. De Dios no procede nada malo. Dios establece principios. Si usted y yo los violamos, Dios los permite. Y usted y yo muchas veces en nuestra oración es, que voy a hacer este negocio. Y si este negocio no es de Dios, que Dios no lo permita. A ver. ¿Estamos? Así no funciona el Señor. Dios permite lo que usted y yo permitimos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha entregado autoridad para tomar decisiones. Entonces, más bien lo que tenemos que entender es qué debo hacer antes de tomar decisiones. ¿Qué es lo que debo considerar que Dios me está enseñando antes de tomar decisiones? Así que este es muy importante, este secreto. Las decisiones las toma usted. Yo las tomo. Y esas decisiones Dios las respeta. Dios las respeta. Seguramente personas han estado esta semana pidiendo, diciendo, Señor, habla mi corazón, y hoy no están aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Le va a mandar allá un ángel a la persona donde está ahorita a decirle y hablarle lo que necesita respuesta? No, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la persona tomó la decisión de darle prioridad a otra cosa, por más importante y valiosa que sea. Pero ¿qué estamos teniendo que aprender? A tomar decisiones y colocar las cosas de Dios en su lugar para priorizar nuestra vida. Entonces, lo que yo siembro, sea que permita o no permita, lo que yo siembro, todo el secreto está allí. Usted y yo vamos a cosechar. Es un principio. Dios no va a cambiar eso. Lo que usted permita que se siembre en su vida y lo que usted no permita que se siembre en su vida va a generar una cosecha. Si usted siembra mangos, va a recibir mangos. No le van a salir peras. Así de sencillo. Entonces, a esta altura usted debe decidir, ¿entra o no entra a operar en el reino de Dios? A esta altura usted no puede seguir pensándolo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Aunque si quiere seguir pensándolo, siga pensándolo. Va a estar perdiendo tiempo, pero al menos siga pensándolo.
Pero ya es el tiempo, la invitación que Dios está haciéndonos de lanzarnos. Vamos a ir a Mateo 25. Mateo 25, versículo del 14 al 29. No vamos a leer todos los versículos, pero los que están apuntando pueden tomar nota de todo el pasaje. Mateo capítulo 25, versículo 14. Y tenemos allí la famosa parábola de los talentos. Todos de una u otra manera, Mateo 25, versículo 14 al 19, sabemos lo que esa parábola nos enseña, y habla de una historia de un hombre que era un empresario. Y un día llama a sus 3 gerentes y les dice, bueno, voy a poner mi confianza en ustedes, me voy de viaje y a usted le voy a entregar 5 talentos. Al otro gerente le dijo, a usted le entrego 2 talentos. Y al otro gerente le dijo, a usted le entrego 1 talento. Y el tipo se fue de vacaciones. Y se fue. Al poco tiempo vuelve este hombre a hablar con sus 3 gerentes para pedirles cuenta. ¿Y qué sucedió? Que el que recibió 5 talentos se presentó con ¿cuántos? 10. Se presentó con 10. Le dijo, señor dueño de la empresa, usted me entregó 5 talentos, aquí están otros 5 talentos, le devuelvo 10. Fíjense que ni siquiera descontó gastos. No descontó gastos operativos. Entregó 10. ¿Qué le dijo el Señor a este hombre gerente? Le dijo, administrador, siervo bueno y fiel. Después vino el otro, el de 2 talentos, y dijo, me entregaste 2 talentos y te devuelvo 4. 2 que me diste, 2 más que se multiplicaron o se sumaron. Y el Señor, entonces, el dueño le dijo a este hombre exactamente lo mismo. No le dijo, tú eres menos fiel. No, fue igual que el otro. Recibió 5, entregó 5. Recibió 2, entregó 4. Bien. Después de entonces, el último, vamos al versículo 25. Versículo 25. Y quiera Dios por el Espíritu Santo que usted disponga su corazón, porque miren, créanme, las grandes revoluciones que Dios hace, las hace con pocos. Con pocos que se desafían a cosas grandes. Déjenme hacerle un pequeño paréntesis. Un día Jesús se fue a un monte y se transfiguró. Tuvo una experiencia maravillosa con Dios Padre. A un lado le apareció Moisés y al otro lado le apareció Elías. ¿Usted no cree que Jesús debió haber hecho una gran movilización para 5,000 personas para que la gente viera eso? Esa sería la lógica. ¿Qué hubiera pasado si llegan 5,000 personas y ven todo eso? Uno dice, uy, verían la gloria de Dios. Pero resulta que el Señor no anunció ninguna movilización y había 5,000 personas detrás de Él, porque andaban buscando ¿qué? Pan, comida, no andaban buscando lo espiritual. Pero en esta transfiguración solo llegaron ¿cuántos? 3. Aún de los 12, solo 3 estaban allí. ¿Por qué estaban esos 3 allí con Jesús? Porque eran los pocos que querían lo grande. Quizás ustedes son los pocos que quieren lo grande. De usted depende. Decisiones. Cierro paréntesis. Sigamos entonces con el último. El último que recibió un talento, versículo 25. Estamos en Mateo 25. Ale. En el Evangelio de San Mateo capítulo 25. Y vamos al versículo 25. Y entonces él responde, dice, por lo cual tuve, subraye, el primer gran enemigo que usted y yo tenemos para ver las grandes cosas de Dios. Miedo. Tuve miedo, dice el versículo 25, y fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Ok? Y fíjense la expresión, y le dice,
aquí tiene lo que es suyo. Y a mí me llama la atención. A mí me llama la atención. La respuesta del Señor le dice, o del dueño le dice, versículo 26, ¿me están siguiendo? Sí. No me miren a mí, mejor miren la Biblia. Dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Has debido, por tanto, haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y a mí me llama la atención y yo pregunto, ¿por qué se enojó este señor? Y aquí surgen dos preguntas. Uno, ¿él por qué hizo lo que hizo el hombre que recibió ese talento? ¿Qué hizo? Lo enterró. Lo enterró. Dos, ¿qué hizo el Señor? Se enojó. ¿Por qué se enojó? Si finalmente le devolvió uno, le dio uno, le devolvió uno. No le generó pérdida. La otra pregunta, ¿cuál fue la razón por la cual este hombre fue y enterró? Miedo. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es el lugar más triste? A ver, ¿ah? ¿Cuál es el lugar más triste que existe? El cementerio. Piénselo por un instante. ¿Por qué el cementerio? Porque en el cementerio no solo están enterradas personas muertas, sino en el cementerio están enterrados sueños que no se alcanzaron, sueños por los que no se lucharon. Están enterrados proyectos, se enterraron familias, sueños, desafíos que estuvieron enterrados por miedo. Por eso es bien importante que usted y yo reaccionemos. Visiones enterrados allí. Por eso el cementerio es triste. Y aquí el Espíritu Santo nos entrega una información preciosa. Yo le digo a usted, juéguesela con Dios. ¿Usted qué dice? No sé. Usted recibe un desafío. Vamos a orar por su salud. Si Dios quiere. ¿Vas a ver mañana la gloria de Dios? No sé. ¿Y por qué? Porque no sé si me muera esta noche. Se ha visto todas esas frases disfrazadas de espiritualidad que son pura religión, pero en el fondo es miedo. Yo le digo a usted, revolucione su vida de matrimonio, pase al otro nivel, pasemos al otro lado con tu matrimonio. No sé. Ese no sé qué significa. Desconfianza. Ama a tu esposa, trátala bien, escúchala. No sé. Piénselo. Desafíos que el Espíritu Santo nos dice. Escucha a tu hijo, habla con él. No sé. Vaya, perdone. No sé. Y en esa nos la estamos pasando. Salga la esclavitud. Vamos al Congreso Miami. No sé. Si Dios quiere me llevará. ¿Cómo le parece? El médico te dijo cáncer. Declara que no aceptes el cáncer. No sé. Vamos a ver qué Dios quiere. ¿Cómo le parece? Todo eso es ¿qué? Todo eso es miedo. Queriendo mostrar que estoy creyendo y que estoy queriendo hacer la voluntad de Dios. Mentira. Todo eso es ¿qué? Miedo. Levántese a las 5 de la mañana, conéctese al devocional. No sé. Si Dios quiere. ¿No le parece? Piénselo. ¿Por qué se enojó? ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que se supone que debió haberle dicho este padre o este señor a este hombre? Ay, Jorgito, te di un talento.
Pobrecito, mi niño. Ay, sí, pobrecito. Ay, no, venga, pobrecito, Germancito. Perdóneme porque le puse mucha carga, le di muchas cosas. Un talento. Pobrecito, venga, disculpe, no le voy a volver a dar más responsabilidad. Pobrecito, venga, mi niño. ¿No es así lo que hacemos con nuestros hijos? Que les estamos mimando y consintiendo y no los desafiamos. Y estamos en esa situación cuando lo que tenemos que hacer es ¿qué? Bendito sea Dios por este Señor que no actuó de esa forma. Y fue duro con él para que reaccionara. Pero siguió sucediendo lo que tenía que suceder. Y la razón por la cual él se enojó, apúntelo por favor, es que tu talento, el que Dios te ha entregado, no te pertenece. Luego, si no te pertenece, no puedes ir a enterrarlo. Tu talento, tus capacidades, lo que Dios te ha dado, tu tiempo, tu dinero, no lo puedes enterrar. ¿Por qué? Porque no son tuyos. Usted y yo debemos recibir revelacionalmente entender eso. ¿Cuál es la frase favorita de una niña o una mujer cuando va a abortar? Yo tengo derecho de hacer con mi cuerpo lo que quiera. ¿Se han oído o no? Sí. Y a propósito, qué pena, el bebé no es parte del cuerpo de la mamá. Para que usted lo tenga bien claro, mujeres y varones, que es lo primero que los varones cobardes, desgraciados, le dicen a la chica: aborta, porque finalmente eres dueña de tu cuerpo. Y yo desafío a una mujer a que agarre un machete y, como usted es dueña de su cuerpo, córtese una mano. Yo quiero ver qué mujer es capaz de agarrar un machete y sacar. ¿Por qué? Porque es dueña de su cuerpo. Pero sí tiene valor para ir y destruir la vida de un niño. No es extensión de su cuerpo. Ojo con eso. ¿Estamos? Y finalmente, su vida, lo que usted es y lo que yo soy, los talentos, lo que somos, no nos pertenecen. Aunque usted y yo vivamos creyendo y hagamos con nuestra vida lo que se nos da la gana. Hago con mi familia lo que quiero. ¿Por qué? Porque así es. Punto. Soy el marido. Aquí mando yo. No es así. Por eso el Señor se enojó. Dios te ha dado talentos. Y lo que Dios quiere es que esos talentos sean multiplicados. Miren cómo terminó esta triste historia. Versículo 28. Ese que había entregado y que no había multiplicado, ¿qué le dijeron? Quítenle pues el talento y désenlo ¿a quiénes? ¿Al que qué? Al que había recibido 10 talentos. ¿Y qué hizo con esos talentos? Por eso yo quiero que usted piense en esto. Una canasta de huevos. ¿Qué tienen que ver huevos con canastas y con esta historia que estamos viendo en la parábola y con talentos? Vamos camino a esto, póngale cuidado. Entonces, ya establecimos cuál es el primer enemigo. Miedo. Miedo. Vayamos ahora a Marcos. Marcos capítulo 9. ¿Me están siguiendo? ¿O está muy confuso? Lo de los huevos yo sé que ahorita está confuso, tranquilos. Pero vamos caminando. Marcos capítulo 9, desde el versículo 14 al 29 está la enseñanza. No vamos a leer todos los versículos, pero vamos a ver otra historia real en la Biblia que nos ayuda. Ya entendimos el primer enemigo. ¿Cuál es? El miedo. Ahora en Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 29, aparece otra historia de un padre
que lleva a Jesús su Hijo, que está atormentado por espíritus. ¿Me están siguiendo o no? Sí. Y entonces, dice el versículo 17, que maestro, le dijo él a Jesús, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, un espíritu mudo. Y fíjense, ¿cuál es la reacción cuando usted oye de demonios y de espíritus? Miedo. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Mejor que su hablemos, ¡qué miedo! Y por eso usted y yo no tomamos autoridad sobre... ¿Saben quién es el que dice, uy, qué miedo? Es el demonio. Es el que debería decir, uy, qué miedo. Exactamente igual que las cucarachas. Cuando usted ve una cucaracha, señora, quiero decirle que la que debe gritar qué miedo es la cucaracha. Con todo respeto. Y no al contrario. ¿Qué tamaño tiene la cucaracha? Grande. ¿Cuál grande? ¿Cuál es el tamaño que usted tiene? ¿Quién es la que tiene que gritar de miedo? Según el valor de la sangre de Jesucristo y por la presencia de Cristo en su vida, ¿qué tiene que hacer un demonio ante la presencia suya? Miedo, eso sí es miedo. Sin embargo, los hijos de Dios andamos enredados con el miedo. Aquí hay un hombre que está desarrollando fe y llega donde Jesús y le dice, Señor, aquí te estoy trayendo a mi hijo atormentado por un espíritu. Pero miren lo que había pasado, versículo 18. ¿Me están leyendo ahí? ¿Qué pasó en el 18? Es que yo ya se lo traje a tus discípulos. Vean la parte final del versículo. Le cuenta todo el problema. Él lo toma, lo sacude, él se espumarajos, él cruje los dientes y él se va secando, está en problemas. Y así puede estar su hijo. Espiritualmente, emocionalmente, físicamente, tristeza, depresión, falta de propósito, angustia. Se lo traje a los discípulos y resulta que tus discípulos, ¿qué dice ahí? No fueron capaces, no pudieron hacer nada. Por eso tengo que venir a ti, Jesús. Versículo 18, ¿me van siguiendo? Subraye el versículo 19. La respuesta que Jesús da. Dice, generación incrédula, versículo 19. ¿A quién le habló? A los discípulos. A los que estaban ahí pegaditos, siguiendo a Jesús. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Qué hizo Jesús ahí? ¿Se enojó? No. Sí, estaba enojado o estaba airado. El enojo no es de pecado. ¿Por qué? Porque se estaba dando cuenta y decía, pero si ustedes tienen el poder, ustedes tienen la autoridad, lo que tienen que hacer es creer y ejercitarlo. Pero estaban llenos de ¿qué? Miedo. No, incredulidad. Aunque seguramente había miedo también. ¿Cuál es el segundo enemigo? Incredulidad. ¿Cuál es el primer enemigo? Miedo. Versículo 19, ¿me van siguiendo? Versículo 25. Jesús manda llamar tráigame al chino. ¿Y qué hizo Jesús con el famoso endemoniado? Mero trámite. ¿Qué le dice? Versículo 25, ¿qué le dice? Espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Y qué sucedió? ¿Cuántos gritos pegó? ¿Cuántos brincos dio? ¿Qué hizo Jesús? Para Jesús eso era mero trámite. ¿Y el demonio qué hizo? ¿Y qué pasó con el joven? Hubo respuesta, hubo libertad, hubo bendición, hubo restauración. ¿Y por qué no sucede con nosotros? ¿Por qué no sucede igual? Versículo 28. Vienen los discípulos
Vienen los discípulos y le dicen en el versículo 28, ¿están leyendo? Sí. ¿Qué dice el versículo 28? Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y la respuesta del versículo 28 dice, este género, ¿a qué género se está refiriendo? A los tipos de espíritu, ¿cierto? ¿Sí o no? Ah, pero no nos veo convencidos. ¿Sí o no? No. ¿A qué género se está refiriendo? A los de incredulidad de sus discípulos. ¿Cuál es el género que hay que sacar con ayuno? El miedo y la incredulidad de tu corazón. El problema no son los demonios, es que los demonios son más. Siempre hemos oído eso. Ay, sí, es que ese género de demonios no sale sino. Y ese género es tan difícil. O sea, en otras palabras, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y la sangre de Jesús no tienen poder suficiente. Ellos tienen más poder. Qué pena. El problema es que usted tiene metido en su corazón el veneno de la incredulidad. Para que usted lo vaya entendiendo, vamos a Mateo 9:25. De donde estamos, devolvámonos a Mateo 9:25. Para que usted se vaya dando cuenta dónde estuvo la clave. En Mateo capítulo 9, versículo 25. No se olviden, vamos rumbo a mis huevitos. Vamos rumbo a la canasta de huevos. No es una canasta, no parece mucho una canasta, pero digamos que es una bandeja de huevos. Y ya se lo voy a explicar. Hasta aquí, ¿queda claro en el corazón? Primer enemigo, Miedo. 1. Segundo enemigo, el veneno de la incredulidad. Y para que usted entienda, miren lo que pasó aquí. Dice que Jesús estaba allí con una hija de Jairo que estaba enferma, con un flujo de sangre, dice en el versículo 20, desde hacía 12 años. Y entonces, allí había habido, esta mujer estaba allí, pero se acerca este hombre con su hija. En el versículo 24 y 25, ¿qué hizo Jesús en el versículo 25? Cuando la gente había, ¿qué? Echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Yo pregunto, ¿qué hizo Jesús? La niña estaba enferma y había mucha gente allí. ¿No se supone que era la oportunidad para decir, vamos a hacer un milagro aquí para que todos se entiendan? Dijo, no. Salen. ¿A quiénes sacó? A los discípulos. A los incrédulos. Había ambiente de incredulidad. Cuando hay incredulidad no se puede ver la gloria de Dios. Y le voy a dar un ejemplo sencillo, creo que todos lo van a entender, incluidas las mujeres, no porque no puedan, sino que voy a dar un ejemplo de mecánica de carro. Y le ruego que si quiere probarlo no lo haga, pero funciona. Si usted por casualidad algún día tiene su carro a gasolina y por sola casualidad usted por equivocación le echa un poquitico de diésel al carro, ¿qué le pasa al motor? Se quema. Lo destruye. Es tan un poquitico de diésel como todo el tanque lleno de diésel. Un poquitico de incredulidad y se acabó todo. Un poquitico de miedo, se acabó todo. Para que usted entienda. Si no me cree, vaya y hágale el ensayo en su carro, a ver a qué le va a suceder. He comprado otro. ¿Sabe por qué? Porque la instrucción para el carro a gasolina dice, use solo gasolina. Y la instrucción para el reino es, use solo fe. No duda, no miedo, no incredulidad. Un poquito de miedo, un poquito de incredulidad, no funciona. Veamos para que usted se dé cuenta
¿Cómo funciona? Santiago 1:8. ¿Qué dice? El corazón de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. Pónganle cuidado. Mírenme acá, mírenme acá. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es el hombre de doble ánimo? Como que sí, como que no. Me la juego con Dios, no me la juego con Dios. Pero no, mejor no alá. ¿Diezmo o no diezmo? ¿Tengo discípulos o no tengo discípulos? ¿Perdono o no perdono? Pónganle cuidado. En el mundo de las finanzas, eso es un término que se usa en la jerga de las finanzas, dice, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Vamos a suponer que aquí tenemos, pasa que por efectos de seguridad, pues no tengo sino 2 huevos, porque si no me hubiera traído 4 o 5 huevos y se me puede volver aquí un problema. ¿En qué andan pensando? Atento, papito, atento yo. Bueno, supongamos que aquí hay 5 huevos en la canasta. Entonces los financieros le dicen a usted, no meta sus 5 huevos de dinero, de inversión que usted tiene, no los meta todo en una sola empresa. No los meta en un solo negocio. ¿Por qué? Porque no se sabe qué va a suceder. Hay duda, puede pasar algo. Y si el negocio va mal, ¿qué le pasa a sus 5 huevos? Se pierden los 5 huevos. Y entonces le dicen a usted, diversifique, ponga en una canasta unos huevos, ponga en otra canasta otros huevos, ponga en otra canasta otros huevos. Si puede, ponga un huevo en una canasta, si tiene 5, invierta en 5 canastas. ¿Eso es correcto o no es correcto? Sí. ¿Usted qué haría? ¿Qué haría? Si esa persona le dice a usted, le está asesorando en finanzas, le dice, vamos a hacer esta inversión, en vez de meter todo a Ecopetrol, diversifique en 5 empresas diferentes. Entonces, ¿usted qué haría? Usted dice, no, claro, sí, tiene razón. Si meto en 5 y pues ya que las 5 fracasen, es muy difícil. Por supuesto que es fruto de un análisis. ¿Cuáles son las mejores empresas en las que se hay que invertir? Pero resulta que en la obra y en las cosas de Dios es absolutamente al contrario. El desafío que Dios nos hace es meta todos los huevos en una sola canasta. Lo que dice Papá Dios. Y ahí es donde está el problema, porque usted no ha visto ni va a ver nada en su vida. Porque usted anda, Santiago 1:8, con corazón de doble ánimo. Doble ánimo. El tema de los negocios es real porque usted no sabe lo que puede pasar. Porque hay duda respecto de lo que pueda pasar. Pero con la palabra de Dios y con Dios no hay duda. Es seguro. Sin embargo, en la práctica, ¿usted qué hace? Duda. Por eso, cuando usted se le desafía a que se levante a la madrugada, usted dice no. Y sigue durmiendo. Por eso, su trabajo es más importante que Dios. Usted le da el sobrado. Si es que puedo, voy a la reunión. Si es que no tengo mucho trabajo. Entonces, ¿usted ahí qué está haciendo? Usted está poniendo huevo separado porque usted dice, por si acaso Dios no funciona, tengo mi trabajo.
Por eso, en vez de ir a la reunión, en vez de venir a la reunión de matrimonios, en vez de ir a la reunión de damas, en vez del discipulado, adiestramiento, no tengo tiempo para adiestramiento. Por eso, a la hora de diezmar, ¿usted qué hace? Usted echa cálculo y dice, no, pero es entregar el diezmo y tengo que pagar. Usted ahí está separando. Cuando usted diezma por visión, usted está jugándosela con el Señor. Cuando usted no diezma, está abriendo la puerta. Usted no diezma por miedo. Usted no diezma por incredulidad. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Ahora, tenga bien en cuenta lo que la palabra de Dios está diciendo allí. A usted se le desafía. Perdone. Ponga los huevos en la canasta completa. Perdone. Juéguesela con el perdón. ¿Por qué usted no evangeliza? ¿Por qué usted no le comparte de Cristo a otras personas? Porque usted está lleno de incredulidad. Usted dice, no, esta persona, ay, no, este me va a decir, no, ya, hasta llegó. A usted se le desafía que ayune. Ay, a mí me da miedo ayunar. ¿Y qué pasa? Ay, de pronto me muero. Pues de eso se trata, que se muera. Que se muera en el espíritu. Que muera su carne. Que muera su ego. A usted y a mí nos desafían y nos dicen, vaya al Congreso Mundial. No, es que... Si usted se arrodilla y le dice, Señor, ese Congreso, dime si hay algo para mí allí. Juéguesela. ¿Qué es lo que lo paraliza a usted? ¿Qué es lo que hace daño en el motor de la gasolina? Un poquito de miedo, un poquito de incredulidad. Luego, fíjense que el problema muchas veces no es falta de fe. No es falta de fe. Porque uno tiene como decir, Señor, tengo fe, pero permito incredulidad. Tengo fe, pero permito miedo. Ahí está el desafío que usted y yo tenemos. Haga el adiestramiento. ¿Por qué no viene el adiestramiento? Porque usted dice, no, piénselo, por lo que usted está cambiando el adiestramiento. Que usted diga, bueno, Señor, tengo problemas con mi horario de trabajo, voy a ayunar, voy a clamar, voy a esto, voy a hablar, voy a insistir. Si usted cree, si usted desarrolla fe, ¿qué va a pasar con el horario de su trabajo? Yo le pregunto, cuando usted necesita un viaje, ¿usted qué hace? ¿Qué hace? Hace lo que sea y consigue los horarios. ¿Por qué para las cosas de Dios no? Porque usted no está dispuesto a jugársela con el Señor. Vamos a adorar. Levante sus manos. Abra su boca. Usted, lleno de miedo y de incredulidad, no lo hace. Cierre sus ojos, abra su boca y alabe a Dios. ¿Por qué? Usted está paralizado de miedo. Usted está paralizado de incredulidad. Y de muchas otras cosas. Y usted no va a ver nunca la gloria de Dios. Cuando el Espíritu Santo quiere que usted vea la gloria de Dios. Yo voy a contar una final historia. Una triste historia. Que algunos lo conocen en la Biblia. Mire la canastica de huevos. En el Nuevo Testamento hay ¡pah! No se rompió. ¿Se rompió o no? Están vacíos los huevitos, tranquilo. Póngale cuidado, déjenmelos aquí en la canastica. Póngale cuidado. El desafío es ese. Hay en el libro Los Hechos, en Hechos capítulo 5. No lo busquen, tranquilos. Les cuento la historia, algunos de ustedes la conocen. De un hombre llamado Ananías y Zafira. Dice que ellos vendieron una propiedad. Póngale cuidado. Vendieron una propiedad.
No dice la Biblia cuánto la vendieron, pero póngale, vendieron una propiedad en $500,000. Y entonces hablaron entre ellos y de pronto nadie les estaba pidiendo que tenían que dar el diezmo. Nadie les estaba diciendo que tenían que dar una ofrenda. Miren lo interesante. Pero ellos hablando por allá a las 2 de la mañana encamados, preocupados porque llegó plata, alguno de los dos le dijo al otro, uy no, pero $500,000 es mucha plata. Estaban hablando de dar una ofrenda. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dice la Biblia que hicieron? Dijeron, saquemos una parte. Quedémonos con una parte para nosotros y la otra la damos allá. ¿Hasta ahí todo bien o mal? ¿Mal? ¿Cuál era el problema? Nadie les estaba pidiendo que dieran todo. Ellos estaban decidiendo, no, pues demos solo $125,000. ¿Cuál era el problema? Ahí no hay pecado. Todo hasta ahí va bien. Y si hubieran hecho eso así, Dios los iba a bendecir, iba a multiplicar, porque estaban jugándose en la canasta de los huevos. ¿Llegaron a la iglesia con cuánto? ¿Con cuánto llegaron a la iglesia? Con $125,000. Pónganle cuidado al detalle. Cuando viene Pedro y ellos le dicen, líder, aquí estamos trayendo esta ofrenda de $125,000. Pedro, ¿qué les dijo? ¿Y eso? ¿Y esa bendición? ¿Qué dijeron ellos? Vendimos una heredad y aquí está el fruto de la venta de la heredad. ¿Se dan dando cuenta de la diferencia? No dijeron la verdad. No dijeron la verdad. Por eso Pedro les dijo, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Cuando ellos pudieron haber dicho, líder, vendimos una heredad, la vendimos en $500,000 y decidimos dar 250,000 o 125,000. Aquí está. ¡Pum! ¿Qué hubiera pasado? No estaban muertos. Hubieran sido prosperados, pero fueron muertos. Primero el uno y después el otro. Porque no fueron capaces. ¿Por el qué? El miedo. ¿Y por qué más? La incredulidad. Jugársela en la canasta de Dios, donde pongo todos los huevos y no pongo uno afuera, por si acaso. Ese pasaje de Ananías y Zafira ha sido muy mal interpretado. El problema no fue que ellos hayan decidido dar menos, porque era una ofrenda, y la ofrenda es según como usted quiera. El diezmo le pertenece al Señor. Y eso es lo que le pasa a usted. Y no estoy hablando hoy de diezmos, aunque vale la pena aprovechar para aquellos que llevan tiempo en ese ministerio. Creo que es la primera vez después de 7 meses que les hablo de frente a aquellos que no diezman. Después de haber llegado 7 meses. Y hoy el tema no es el diezmo, pero aprovecho para que usted lo entienda. ¿Sabe cuál es la expresión de por qué usted no diezma? Porque usted prefiere decir no es seguro. Con Dios mi canasta de huevos no es seguro. Dios no, Dios me va a fallar. Dios no me va a funcionar. Por eso usted no diezma. Por eso usted no se levanta a las 5 de la mañana al devocional. Usted sigue durmiendo porque usted dice eso no funciona. La palabra de usted no se la juega. Usted no está dispuesto a obedecer la Biblia. No está dispuesto a hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer con sus talentos? Se cayeron los huevitos. ¿Qué va a hacer con su tiempo? ¿Lo que sobra? ¿Qué va a hacer con su dinero? ¿Qué va a hacer con sus talentos? ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Qué va a hacer con su familia? ¿Está dispuesto a jugársela y a meterse en el río de Dios? ¿Qué va a hacer con su miedo? ¿Qué va a hacer con su incredulidad?
solo hay una sola forma. Y es que usted esté dispuesto a decirle, Señor, voy a meter todos mis huevos en tu canasta. Porque contigo no hay riesgo de perder. Porque tu palabra siempre funciona y es mi garantía. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.